Uno de los requerimientos esenciales para poder recibir la profecía bíblica es nuestra correcta apreciación de la soberanía, de la majestad y la justicia de ellas. Dios es siempre justo. Él nunca comete errores. Todo lo que hace es bueno. Puede que usted haya pasado en alguna situación en que piense que Dios se equivocó o fue injusto, pero esa es una actitud incorrecta. Dios siempre tiene la razón. Y quisiera decirle a muchos cristianos con los cuales he compartido de distintas nacionalidades, de denominaciones diferentes, que esa es una apreciación inadecuada de la profecía bíblica. Cerca de 1/4 aproximadamente de la Biblia es profecía bíblica predictiva, y usted no puede darse el lujo de ignorar o rechazar 1/4 de la Biblia y esperar que Dios tenga todo en sus manos. Creo que en los días que vivimos es esencial tener al menos un entendimiento básico de los temas de la profecía bíblica. Quisiera citar ahora un versículo de la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Él está hablando de la revelación que recibió él y otros 2 apóstoles sobre Jesús en el monte de la transfiguración, cuando ellos vieron el honor y la gloria que Dios el Padre vertió sobre Jesús. Y dijo que eso era maravilloso, pero hay algo mucho más importante que eso. Y esto es lo que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que esa revelación que recibieron en el monte de la transfiguración fue maravillosa, válida, está registrada en las Escrituras. Pero algo mucho más certero es la palabra profética de las Escrituras. La palabra profética escrita de Dios es la autoridad total y absoluta. Y Pedro dice que hacemos bien al estar atentos de ella. En otras palabras, nos debería interesar ponerle mucha atención. Así que si no estamos atentos a ella, nos estamos negando de algo extremadamente importante en nuestra vida. Lo compara a una luz que brilla en la oscuridad. No sé cómo usted ve el mundo que le rodea, pero para mí es un mundo oscuro, y se está poniendo más oscuro, no se está aclarando. Tenemos esta canción que dice: la claridad ha llegado porque ha venido tu luz y la gloria de Dios se ha levantado, pero la oscuridad ha cubierto toda la tierra y sus naciones. Esa es la condición de los que no tienen a Cristo. Oscuridad, más oscuridad y crecimiento de la oscuridad. Pero en el medio de esa oscuridad, Dios nos ha dado una luz, que es la palabra profética de Dios. Pedro dice: mejor que pongas atención a eso, porque la vas a necesitar. De otro modo, puede que seas un creyente, puede ser que seas salvo, puede ser que seas bautizado en el Espíritu y destinado al cielo, pero mientras estés en la tierra, caminarás en oscuridad, porque has ignorado la luz que te ha provisto el Señor, que es la palabra profética. Si caminas en la oscuridad no significa que no irás al cielo cuando mueras, pero significa que estarás tropezándote y dando tumbos mientras estés en la tierra. No vas a entender las cosas que están a tu alrededor, y vas a estar a menudo confundido y con miedos, porque has ignorado la provisión de Dios, que es su palabra profética. Déjeme decirle algo muy importante de esta palabra profética. Su propósito es el hacernos conscientes del regreso del Señor como una realidad inminente, como algo real que va a suceder. Dice que debes estar atento hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No está hablando de lo que está pasando en el mundo, sino de lo que pasa en nuestros corazones. En la Segunda Guerra Mundial yo pasé 3 años en los desiertos del África del Norte, no porque quería. La mayoría del tiempo vivíamos solo con la luz del sol, porque no teníamos luces artificiales.
Cuando salía el sol nos levantábamos, cuando anochecía nos dormíamos, y ahí observé cosas que no podría observar hoy día. Y una de las cosas que observé es que en ciertas épocas del año, por el este, cuando el sol va a salir, el horizonte se vuelve luminoso. Se ilumina esa parte de los cielos y tú podrías pensar que el sol se está levantando, pero no es el sol. Es el lucero de la mañana, también llamado aurora. Y esa aurora es tan brillante que por un momento tú podrías pensar que va a amanecer. Pero no es el sol. Sin embargo, una cosa es segura. Cuando asoma la aurora, tú sabes de seguro qué es lo que sucederá después. Y esto es que el sol va a salir. Así que Pedro dice que permita que esta aurora, que este lucero de la mañana, crezca en su corazón, porque cuando crezca, usted de seguro sabrá que Jesús va a volver. Observe que Dios quiere que todos nosotros vivamos con una anticipada emoción del regreso del Señor. Esa es la forma en que cada creyente debe vivir. Hebreos 9, capítulo 28, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Solo morimos una vez, no reencarnamos. Y lo siguiente es el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Para quiénes va a ser que Jesús va a aparecer? Para aquellos que activamente le esperamos. Así que, ¿está usted esperándole? Si el lucero de la mañana se ha levantado en su corazón, entonces usted le está esperando. Y si no, entonces usted no califica, porque Él va a aparecer por segunda vez a aquellos que le esperan, para aquellos que activamente lo esperamos en serio. En Tito 2, del 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Note cómo llama a Jesús Dios, nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua. Y la motivación para una vida santa es primordialmente el observar el regreso de nuestro Señor. Creo que si usted analiza las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la santidad, se dará cuenta que casi en todos los casos se vincula a la expectativa del regreso del Señor. Y personalmente creo que cuando la Iglesia pierde esta expectativa del regreso del Señor, los estándares del Nuevo Testamento de santidad son imposibles, porque creo que esa es la motivación principal. Y luego, de la misma manera, en 1 de Juan capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. 1 de Juan 3, versículos 1, 2 y 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabremos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Puede que tú me digas que crees en la doctrina del regreso del Señor, pero yo quiero ver las evidencias en tu vida. Porque dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza de su regreso, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. De nuevo, las Escrituras ponen esa responsabilidad sobre nosotros. Hay formas en las que Dios nos purifica, pero hay formas en las que nosotros debemos purificarnos. Y Dios tiene solo un estándar de pureza, y ese es Yeshua, así como Él es puro. Regresando a la segunda de Pedro otra vez, capítulo 3, versículo 12.
dice esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. En otras versiones dice esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Esperar con ansias el regreso del día de Dios. No es suficiente tan solo esperarlo. Debemos esperarlo con ansias y apresurarlo. ¿Cómo podemos hacer esto? La Biblia nos lo dice claramente en Mateo 24. Al principio de este capítulo, los discípulos le preguntan a Jesús cuáles serán las señales de tu segunda venida al final de los tiempos. Y Jesús empieza a listar unas cuantas señales: terremotos, pestes, hambres, guerras y otras cosas, pero no responde la pregunta hasta el verso 13. Ahí nos dice cuál será la señal para su venida. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones como testimonio al mundo. ¿Quién es responsable de proclamar el evangelio del reino? Así que, ¿cómo podemos apurar su segunda venida? Pues proclamando el evangelio del reino. Por el otro lado, si no lo hacemos, no estamos apurando la venida, sino que la estamos retrasando. Y si considera toda la agonía y el sufrimiento del mundo hoy, el tener la responsabilidad de prolongar eso más de lo necesario es una terrible responsabilidad. Pero descansa sobre nosotros los cristianos si no hacemos lo que podamos para apurar la venida de ese día. Y otra respuesta que tenemos en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Estas son oraciones que se están dando en el cielo. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Así que la boda no tendrá lugar a menos que la esposa se prepare. Así que el estado de la iglesia afecta el regreso del Señor. El Señor no puede venir por su novia a menos que ella se prepare. Yo he vivido en muchas diferentes culturas y naciones, y nunca he estado en ninguna cultura o nación donde la novia no se prepare para su boda. Esto es algo universal. No importa cuál sea su color o su lengua. Y lo mismo es cierto para la iglesia. Nosotros, la iglesia, nos debemos preparar.